Al empezar la década de los 90, se intentaron nuevos proyectos periodísticos en España. Algunos funcionaron, como el del Mundo, de Unidad Editorial, y otros fracasaron, como el del diario El Independiente o el del diario El Sol. Pero quizá el fracaso más interesante, por diferente al resto, fue el intento de hacer un periódico tabloide, un periódico sensacionalista, al estilo del Bild alemán, como era el diario Claro, cuyo primer director era don Ferran Monegal. A partir de ahora, vamos a saber lo que ocurre en la vida. A tener información de lo que pasa en el poder, en el deporte, en el amor. Porque a partir del lunes, por fin, vamos a tenerlo claro. Todos los días en tu kiosco por 50 pesetas. Es que entre los accionistas mayoritarios de aquella idea, al 50%, estaba don Guillermo Luca de Tena, es decir, Prensa Española, la editora del diario ABC. Esto fue cosa de Axel Springer, el Bild, que estaba en aquella época en aproximadamente 5 millones de ejemplares diarios de venta. Estudiaron el fenómeno en España, me vinieron a buscar, yo estaba trabajando entonces para una editorial alemana que se llama Bauer, y luego buscaron un socio en España. Yo creí que el socio sería Antonio Asensio, del Grupo Z, pero me encontré yo como director del proyecto, nombrado por los alemanes, me encontré con que efectivamente habían cerrado una joint venture con el Grupo Prensa Española. Para hacer una joint venture al 50% fue un error. Dos propietarios al 50% cada uno quiere decir que tiene que ser consensuado todo, hasta cuántas patas tienen que tener las sillas, porque entorpecía mucho la marcha. Sus portadas se pueden resumir en dos partes. Titular sensacionalista en la parte de arriba, tía buena en la parte de abajo. Un patrón que parecen seguir todos sus números. El director de ABC, don Luis María Ansón, se opuso desde el principio a aquella inversión por considerar que Claro era un periódico contrario al espíritu de ABC. Me opuse completamente a la salida. Era un periódico sensacionalista que no iba nada con lo que había sido Prensa Española y fue un error. Se hizo con Alex Springer, con una gran cadena de periódicos alemana, pero todo el planteamiento del periódico fue un error y salió muy mal y se perdió mucho dinero. Ansón, efectivamente. Lo puedo testificar de que estaba absolutamente en contra. No sé por qué. Quizá porque fue un proyecto que se hizo, no diré a espaldas de él, pero sí que Prensa Española actuó con los alemanes sin pedirle demasiadas, demasiadas complicidades con el señor Ansón. No lo sé, pero sí que no estaba de acuerdo. Y nosotros en 2 semanas consolidamos unas ventas fijas de 125.000 ejemplares. Ellos consideraban que el umbral de un periódico de carácter popular no podía bajar de los 160, 170.000, era el mínimo que se podía. Ahora, que se opuso a Claro con toda la razón del mundo. Claro fue de los mayores fiascos de ABC, económicos, de imagen y de todo tipo. Es decir, que ABC, un periódico que se supone que representa a la burguesía española, un periódico serio, sensato, equilibrado, que haga un periódico sensacionalista, era una barrabasada. Entonces Ansón desde el primer momento se opone. A Monegal, ¿qué prefiero? Ser un ratoncito de Gran Hermano a ser una rata, que viniste aquí a Madrid a comerte el mundo con un periódico y vamos, no vendiste ni uno. Bueno, aquí han sido muy fuertes las revistas, cuidado, En Hola Lecturas, en aquella época estaba todavía Garbo, Semana. Estas revistas, que es lo que decíamos de que la gente pasa una vez a la semana por el kiosco, estas revistas funcionaron muy bien. Nosotros intentamos trasladar, como ha hecho el Bild, intentamos trasladar temas del corazón, para entendernos, a la primera página de El Claro. Y entonces me sugirieron
que aceptara una dirección en la sombra. Es decir, tú eres el director, pero va a haber una persona en la sombra, alemán, que en realidad va a ser el que va a dirigir el periódico. Yo no puedo aceptar figurar como director y solo ser un trampantojo. Entre otras cosas porque si comete alguna barbaridad, el que va a tener que ir a los tribunales soy yo, porque es el que firma el periódico. El periódico Claro llegó a acusar de corrupción al ministro Enrique Múgica, diciendo que se habían untado con millones. Entonces había formas de interpretarlo como, bueno, pues un periodismo valiente que se atrevía a denunciar, o alguien diría que al revés, como un periodismo de escándalos si no se pudo demostrar. Pues mira, no me acuerdo de los detalles, sí recuerdo que eso salía en un sumario donde un testigo acusaba a Múgica de lo que nosotros contamos. Nosotros no era trabajo de una investigación nuestra ni nada por el estilo, era simplemente lo que te cuento, que nos hicimos con un sumario donde se contaba eso, y fue lo que contamos. Nos llevó Múgica, creo recordar, a los tribunales y ganamos nosotros, creo recordar también, pero no, te hablo de cuando han pasado 28 o 29 años. Pero vamos, sí recuerdo perfectamente que el origen de eso era un sumario. Duró muy poquito tiempo, llamado Claro, que dirigía a don Arsenio Escolar y la propiedad editaba don Guillermo Luca de Tena, que llegó a poner Múgica untado, y creo que fue de las mayores indemnizaciones que tuvieron que pagar la historia. 50 millones tuvieron que... Vamos a dejarlo eso, porque aquello fue una muy mala empresa periodística que quebró al poco tiempo. En España no se puede sostener un diario sobre la calumnia, la injuria, la intoxicación y la descalificación de las personas. Vamos el periódico, si no recuerdo mal, el 8 de abril, no me hagas mucho caso, a primeros de abril, a finales de abril a Ferran lo quitan. Yo me quedo de director en funciones hasta, no sé, hasta julio, una cosa así. En julio ponen a Billy Smith de director y él me hace a mí director adjunto, y a los pocos días lo cierran. Un disparate detrás de otro. El servicio técnico de mantenimiento lo teníamos en Londres. Entonces se rompía algo. Y había que llevarlo a Londres. Y alguien venía desde Londres. Entiendo. O sea, eran unos disparates. Aquello era una catarata de pérdidas. Y yo lo que sí hice fue que al mes y medio lo cerré. O sea que si fue más decisión suya que de Springer esto. La izquierda mía. Sí. No, yo vino de Alemania, tenemos en el Hotel Ritz, que dice, es tal día, yo a partir de dentro de una semana, ni un céntimo para este plan. O sea, que os lo queráis, o lo cerramos. Y nosotros pues lo cerramos. De un mes y medio. El fracaso del Claro tuvo varias consecuencias para la prensa española. La más importante fue la pérdida de confianza del propietario con el segundo ejecutivo, el señor González Úbeda, inspirador del proyecto, que fue reemplazado por el señor don Jesús Fernández Miranda. Además, según el consejero don Rafael Pérez Escolar, de no haber sido por el Banco Banesto, el proyecto Claro pudo haber hundido el periódico ABC. Los alemanes habían animado a Guillermo a que prensa española pidiese un crédito por 5.000 millones de pesetas con la Deutsche Bank, cuya póliza, después del fracaso de Claro, estaba a punto de vencer, lo que permitía presumir oscuras maniobras para hacerse con el ABC. Correspondía a una llamada que nos hizo Guillermo Luca de Tena, preso de la mayor angustia. «Rafael, estos cabrones del Deutsche Bank nos van a ejecutar. Soy incapaz de resolver la situación de inmediato, como me pide esa gente. Te ruego que hagas todo lo posible con Mario Conde para ver si podemos evitar la catástrofe». Me presenté por la tarde en el despacho de Conde. «No puedes dejar que caiga el ABC en manos de los alemanes». «Estoy de acuerdo», contestó Conde, «pero me temo que habrá dificultades por parte de Belloso. Por muy socialista que sea el señor Belloso, creo que esta casa tiene la obligación de impedir que el ABC deje de ser un periódico español». Guillermo no se lo creía hasta que firmó la póliza y así pudo pagar íntegramente el crédito del banco alemán. Luego, cuando estalló la crisis de Banesto en diciembre del 93, nadie en ABC publicó una sola línea en defensa de Pérez Escolar y, lo que aún fue peor, se acomodó en todo las tesis oficiales. Después del fracaso de Claro,
hubo un intento real de que el Deutsche Bank se hubiera quedado con el periódico ABC. No lo hubo. Yo llevé personalmente la liquidación de Claro y a partir del año 93 yo fui el gestor de la sociedad. Pasó de una situación de casi pérdidas, pues acabó ganando en el año 99 más de 5.000 millones de pesetas. Es decir, Claro fue la ruina de ABC. El edificio de ABC, el que ahora es el centro comercial este tan bonito que hay ahí, ese edificio se vende para pagar las deudas de Claro. Y se vende un edificio histórico. El consejero delegado del grupo Prisa, don Juan Luis Cebrián, escribiría en El País su propia opinión sobre los motivos del fracaso del diario Claro. La empresa Axel Springer intentó llevar adelante una experiencia de prensa de boulevard en España. Más de 100 millones de dólares se perdieron en el empeño, que no consiguió sacar a flote el diario Claro. La razón del fracaso parece evidente. En 5 meses de existencia, un periódico que nacía con la vocación del escándalo no pudo alumbrar ni uno solo pequeñito. Mientras tanto, publicaciones con solera y con una herencia de respetabilidad mentían y difamaban a diario. Créanme si les aseguro que es imposible encontrar en ningún otro país democrático una mezcla tan sórdida y lamentable entre la prensa popular y la de calidad como la que hacen 2 o 3 títulos de Madrid. Esas 2 o 3 cabeceras de Madrid a las que se refería el CEO de Prisa solo podían ser los periódicos ABC, El Mundo y Diario 16. El argumento de Cebrián es que, claro, no había conseguido hueco porque todo el sector sensacionalista amarillista de la prensa lo monopolizaban aquellos 3 rotativos.